Esta mañana en los desayunos está con nosotros Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida. Muy buenos días. Muy buenos días. Hemos empezado el día hablando de esas escuchas, de ese espionaje en Cataluña. ¿Todo vale en política, señor Hombre, Garzón? desde luego que no. De hecho, eso tiene más que ver con comportamientos de la mafia que con lo que deberíamos entender por política, ¿no? A mí me sorprende sobremanera pues, lo que motivó que se espiaran entre sí a estos determinados partidos que están implicados, que desde luego no son todos, pero sí que hay un gran número que hace preocupante. Sobre todo es preocupante porque se suma a todos los casos de corrupción que estamos viendo. Y a mí me da la sensación de que ya la ciudadanía estamos hastiados, ¿no? Y que lo que estamos reivindicando es pues un cambio estructural, un cambio de instituciones, o sea, no solo retórica sobre la transparencia, sino cambios estructurales de nuevas instituciones que impidan que esto pueda suceder. Desde luego no es solo un caso de espionaje, sino que es que se suma, y debe de haber también financiación ilegal para saber cómo se pagó, etcétera, que se suma a todos los casos pues de la Gürtel y de todo lo que estamos viendo, que desgraciadamente pues es desolador. Cuando habla de nuevas instituciones, ¿a qué se refiere? Pues estamos hablando de que la corrupción es realmente un proceso enquistado ya en las instituciones, es algo estructural. No podríamos decir, como nos intentan hacer creer a veces, que hablamos de manzanas podridas. Probablemente estemos hablando de una cesta podrida, de que no hay instituciones en el sentido de que, como no hay transparencia en la gestión del dinero público, pues un político o un partido puede dar una concesión pública a una empresa de amigos, por ejemplo, en vez de a una empresa que fuera más eficiente desde el punto de vista de colectivo. Entonces, si consiguiéramos que se pudiera existir esa transparencia en la gestión del dinero público, desincentivaríamos la corrupción. Pero además, si estableciéramos sanciones adecuadas para aquellos que fueran corruptos, con una justicia más ágil y más flexible y más rápida, pues yo creo que tendríamos unas nuevas instituciones que evidentemente harían mucho más difícil y sobre todo más sancionable casos de corrupción. Estamos hablando de partidos políticos, pero no solo de partidos políticos. Quería hablarle en este caso de... Ha nombrado usted la transparencia, la futura ley de transparencia. ¿Confía en que la Casa Real aparezca en esa futura norma? Yo lo espero y lo deseo fervientemente, porque creo que es algo natural en un proceso político, y mientras tengamos monarquía, que también espero que no sea mucho tiempo, tendrá que ser una institución transparente igual que el resto de instituciones políticas. Lo que no confío es que esta ley de transparencia que ha presentado el Partido Popular pueda servir para avanzar mucho. Ya se ha hecho notar las amplias deficiencias que tiene este proceso de transparencia y creo que habría que ampliar el ámbito. El ámbito porque se nos olvida a menudo que la corrupción tiene dos partes. La parte pública, que es el corrupto, y la parte privada, que es el corruptor. Y son dos partes que están estrechamente vinculadas. Entonces hay que hacer una ley de transparencia mucho más amplia y que en realidad podríamos llamarla una ley anticorrupción, un gran pacto anticorrupción. Lo que no estoy tan seguro es de que quiera hacerse, porque al final es levantar la manta y estamos viendo que puede arrastrar a muchos actores políticos que no van a querer pasar ese trance. Mientras estamos conociendo todos estos casos de corrupción, los políticos están haciendo algo así como un poco un desnudo fiscal. Usted llegó a decir que cobraba 4.500 euros netos, que donaba un 30%. ¿La transparencia debe empezar por ahí? Hombre, yo creo que son gestos, pero yo no lo hago, por ejemplo, por un ahorro económico. Realmente, siendo rigurosos, no es el problema de la economía actual, la economía española, pero es una cuestión de ética. Pero la ética es un elemento individual. Yo creo que al ser un dinero público, un dinero de todos los contribuyentes, un dinero de todos nosotros, debería saberse cuánto cobra cada cargo público, pero sobre todo debería saberse qué se hace con el dinero público gestionado por la Administración, que eso sí que son cantidades ya mucho más ingentes, la de los concursos y otros elementos de esa naturaleza que son los verdaderamente problemáticos. Desde luego, como actitud, digamos, individual, bienvenida sea, pero no caigamos en el error de considerar que eso va a ser la solución. La solución es mucho más estructural, mucho más amplia. ¿Los políticos cobran poco? Técnicamente yo creo que cobran bastante, que cobramos bastante. De hecho, pues de ahí que se derive pues que algunos, digamos, elijamos donar un 30% o la cantidad que cada uno crea conveniente. Pero yo creo que es que hay que garantizar que los políticos cobren un sueldo digno, no muy elevado, pero es una cuestión que se puede discutir, pero sobre todo un sueldo digno que te permita hacer esas actividades que vas a llevar a cabo en las instituciones. Por eso es un grave error y un insulto a la democracia, pues actitudes como la de Cospedal, que decide quitarle el sueldo a los diputados y de esa forma está favoreciendo que solo se puedan dedicar a la política a los ricos o aquellos que tienen otras vías de financiación que vayamos a saber cuáles pueden ser. Usted, si no me equivoco, es el diputado más joven del Congreso de los Diputados. Cuando se habla de regeneración, ¿es una cuestión de edad? No exclusivamente. Es decir, es obvio que la generación, pues ser de otra generación te da otra visión del mundo, otro enfoque, ¿no? Pero yo, por ejemplo, comparto grandes enfoques sobre lo que es la política con Beiras o con Anguita y son claramente de otra generación. Entonces,
hay que hablar de regeneración democrática, pero no solo en términos generacionales, ni siquiera en términos de nuevas caras, sino de nuevas formas de hacer política, de nuevas formas de entender la democracia, de nuevas formas de entender cómo nos vamos a organizar como sociedad, políticamente, económicamente, esas nuevas instituciones, más que un elemento generacional, aunque obviamente existe, porque una generación que tenemos una tasa de paro de mayor del 50% en nuestro país va a dar un enfoque, con la precariedad que existe, incluso aquellos que tienen trabajo, va a dar un enfoque y una visión de lo que es la economía, la vivienda y la política muy distinta a aquellos que vivieron, por ejemplo, la transición del 78, pero sin menospreciar eso, evidentemente no es una cuestión puramente de edad y no hay que ser maniqueo, ¿no? Hay quien mete a todos los políticos en el mismo saco. ¿Puede haber democracia sin partidos? Vamos a ver, puede haber democracia sin partidos, puede haber unos partidos, yo creo que son necesarios, son fundamentales, pero tienen que ser distintos, mucho más flexibles, con mucha más democracia interna, porque tenemos una democracia, digamos, de baja intensidad, si fuéramos incluso siendo generosos, donde casi todo el peso político recae en organizaciones como son los partidos, y que hay muy poca democracia participativa. Los referéndums, las iniciativas legislativas populares son excepciones, son elementos casi anecdóticos en nuestro sistema. Hay muy poca participación y, por lo tanto, yo creo que una democracia de verdad tiene que ser mucho más participativa, tiene que elaborar mecanismos para que la gente pueda participar en decisiones importantes, pero también en decisiones municipales, locales, y eso pues implica pues una apertura de los partidos y una ruptura con esta formulación tradicional que puede llevar a lo que yo creo que está llevando en los dos grandes partidos enquistados en el poder de hace mucho tiempo, a que estén, digamos, gestionados por oligarquías que pueden ser cooptadas por el poder económico. Y hay una desconexión no solo entre los partidos y la ciudadanía, sino entre los propios partidos, la élite del partido y la base social. Y eso es lo que puede explicar en gran parte pues este crecimiento absoluto de la abstención. Hemos estado hablando en nuestro tiempo de tertulia del debate del Estado de la Nación, que empieza mañana, y sobre todo hemos hablado de las posturas del Partido Popular, partido del Gobierno, de la exposición que va a hacer el presidente Mariano Rajoy, también el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Qué va a llevar a ese debate del Estado de la Nación Izquierda Unida? Pues algo muy diferente que lo que llevará Rubalcaba, por ejemplo, porque yo no comparto que sea Rubalcaba líder de la oposición, es el líder de un partido de la oposición. La oposición también va por otro lado y tal y como estamos viendo en esta legislatura, creo que el líder de la oposición, si pudiéramos decirlo, no es precisamente Rubalcaba. En cualquier caso, creo que es un debate que no es de la nación, es de la corrupción y no es de Europa, sino del dominio bancario de Europa. Es decir, estamos hablando de algo muy importante, muy grave, muy estructural. No confío en que le haga caso, ni mucho menos, ni que siquiera escuche lo que Cayo Lara le va a decir a través del debate a Mariano Rajoy, porque estamos hablando de un presidente que huye de los periodistas, un presidente que rehuyó el tema de Bárcenas, de que se presentó en una pantalla de plasma, de que se le tuvieron que responder las cuestiones en Alemania. Estamos hablando de un presidente que hace eso y que ahora en el debate de la Nación, aunque le hablen 1000 veces de Bárcenas, probablemente lo que haga será que le entre por un oído y salga por otro. Desgraciadamente, en eso se puede convertir el debate del miércoles y del jueves. En cualquier caso, servirá para poner las posiciones de cada partido y que la ciudadanía vea cuáles son las diferentes posiciones y que cada uno valore adecuadamente a sus principios. Usted, además de diputado, es economista. Hoy también le hemos invitado, ha escrito un libro titulado La gran estafa, lo tenemos por aquí. Utiliza una pregunta que es ¿quién es el ladrón y quién el robado en esta película? Mientras yo estaba charlando con usted, me nombraba precisamente el estado de la economía, ha nombrado al paro, a la situación de paro en España. Tuvo usted una comparecencia el otro día un poco accidentada con el señor Draghi. ¿Se quedó con ganas de decirle algo? ¿Algo Sí. quizás que dijo en Twitter y no se lo pudo decir a la cara? No, de hecho, vamos, se lo dije también en persona, lo que pasa es que aquella comisión fue clandestina, sin micrófonos, sin periodistas, sin taquígrafos, tuvimos que grabarlo de forma absolutamente clandestina. Nos dieron solo 5 minutos para hablar a cada portavoz y en esos 5 minutos pues intenté condensar en nombre del grupo de Izquierda Plural pues todo lo que habíamos acordado decirle, ¿no? Entre ellos que el Banco Central Europeo es un poder antidemocrático, que no tiene la legitimidad que tenían, por ejemplo, que teníamos todos los diputados que estábamos ahí presentes y que sobre todo, y esto es lo que molestó y que por ahí, de ahí que fuera tan accidentada, le dije que tenía una responsabilidad política y penal el Banco Central Europeo, probablemente penal si estuviéramos en un estadio más normal, digamos, de la política, por la crisis que estábamos viviendo, porque el Banco Central Europeo gestiona mucho poder, gestiona la política monetaria y tardó 4 años en decir aquella famosa frase de haré todo lo que sea necesario hacer.
hasta esos 4 años se permitió la especulación brutal contra los países, lo que llevó a mayor recorte, se permitió el enriquecimiento de una minoría, se está permitiendo, pero esa frase es un reflejo de que tardó 4 años en decir algo que podría haber dicho desde el principio y que hubiera hecho que la crisis no fuera tan grave, que existiera la crisis pero no tan grave, y desde luego tenía margen y tiene margen el Banco Central Europeo para evitar la catástrofe sobre los países de la periferia, entre ellos el nuestro. Por lo tanto, yo no podía llevar una actitud servil ante una persona que era responsable de los desahucios en última instancia, de forma indirecta, pero es responsable, y había que decirle las cosas como son. Ha permitido un robo, un saqueo a las finanzas públicas y, por lo tanto, aunque a algunos le pueda parecer retórica, es un ladrón. ¿Cómo salimos de esta? Pues fundamentalmente necesitamos recuperar instrumentos como el Banco Central Europeo, porque a diferencia de lo que está haciendo Estados Unidos, que tiene un Banco Central, que es la Reserva Federal, que financia a su Estado, a Estados Unidos, para planes de estímulo que generan crecimiento del empleo, de hecho están reduciendo el desempleo, igual que está haciendo el Banco de Japón, nuestro Banco Central Europeo solo se concentra en la inflación, solo se preocupa de que aquellos que tienen grandes sumas de dinero, fundamentalmente porque son los más beneficiarios, no pierdan ese dinero por el proceso de la inflación, pero no le preocupa en absoluto el desempleo. El Banco Central Europeo no tiene la persecución esa. Entonces, claro, como gestiona el dinero, como gestiona también la política monetaria, los tipos de interés, pues es un instrumento que está cooptado por un poder ajeno a la democracia, porque no tiene que rendir cuentas a ningún parlamento. Y esto hace pues que al final sea ideológicamente no neutral, es decir, está persiguiendo un modelo de sociedad y tenemos que recuperarlo para poder financiar, y lo ideal sería que financiara junto con el Banco Europeo de Inversiones planes de estímulo para la periferia europea, para recuperar empleo, y que a la vez, evidentemente, fuéramos corrigiendo desequilibrios estructurales que hay en la Unión Europea, porque hay estructuras productivas muy diferentes. Alemania tiene una estructura productiva muy desarrollada, de alto valor añadido, y nosotros tenemos una estructura productiva muy de bajo valor añadido, muy basada en el turismo, en la construcción, y eso hay que corregirlo si queremos ser una economía desarrollada y no un país en vías de su desarrollo como somos hoy. Más preguntas para Alberto Garzón, pero en este caso por parte de nuestros analistas de hoy. Nos acompaña Anabel Edurne y José Antonio, así que adelante. Sí, no sé si han hablado ustedes ya como reunión de grupo parlamentario para preparar el debate del Estado de la Nación, porque sí, ustedes lo debaten mucho, internamente ustedes debaten mucho. ¿Está incluido en la actuación del señor Lara pedir la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones? Sí, efectivamente, lo debatimos mucho. De hecho, para este Estado de la Nación hemos abierto un proceso de apertura hacia la gente para que pudieran mandar sus propuestas. Entre ellas está la petición de dimisión, no solo por los casos de corrupción, aunque evidentemente eso sería suficiente. Un gobierno implicado en casos de corrupción, aunque fuera a través de la ministra de Sanidad, que ya está contrastado que tiene implicaciones, aunque sean indirectas, y que es suficiente para pedir la dimisión, sino por toda la política que está llevando a cabo, que se puede resumir en aquello de que desde el minuto número 1 del partido incumplió su programa electoral. Entonces, aquellos votantes que quisieron poner en marcha un programa electoral del Partido Popular se encontraron con que tenían que esperar 4 años para poder castigar al partido que les había engañado. Yo creo que eso es una definición de lo que es esa falsa democracia que vivimos hoy, porque yo no defino la democracia como votar solo cada 4 años, así que se justifica perfectamente esa petición de dimisión. Edurne. Le quiero preguntar precisamente sobre la democracia, las críticas tan duras que hay a los partidos políticos en los últimos tiempos. Y dentro de esas críticas duras, 2 preguntas. Una, ¿usted considera que su grupo, Izquierda Unida, tiene es democrático internamente, aunque utilice mecanismos de democracia indirecta? Y 2, ¿usted está de acuerdo con quienes proponen por ley obligar a todos los partidos a que tengan mecanismos de democracia directa, no los mecanismos de democracia indirecta que tienen internamente ahora? ¿Usted y Izquierda Unida estarían dispuestos a una ley que les obligara a la democracia directa dentro de su grupo? Yo creo que es fundamental ampliar la democracia interna en todos los grupos, y eso incluye a Izquierda Unida. Quiero decir que hay que adaptarnos a una sociedad cambiante, y esa sociedad cambiante requiere mayor participación. No podríamos entender el 15M sin haber hecho una crítica de la poca participación que hay en nuestra democracia, y eso afecta a todos los partidos. Quizás con evidentes salvedades, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son formalmente partidos políticos, mientras que Izquierda Unida es una definición de partido político y movimiento social, es decir, que tiene una pata pegada en la calle, tiene una pata que permite
mecanismos de participación. Pero yo sí creo, y además lo mantengo en todas las reuniones de Izquierda Unida, que tenemos que avanzar en la democratización de Izquierda Unida para abrirnos a la ciudadanía y que cualquier ciudadano que quiera cambiar la situación actual desde los principios que mantiene Izquierda Unida pueda insertarse en la organización totalmente a igual que todos. ¿Con un cambio en la ley de partidos? Sí, perfectamente. O sea, si lo podemos hacer por un cambio en la ley de partido, mejor, porque obligamos a todos. Pero mientras eso no sea así, que habrá que conseguir una mayoría parlamentaria para llevarlo a cabo, pues desde luego algunos estamos intentando que nuestras propias organizaciones lo hagan de forma adelantándose a lo que son evidentemente las leyes que tendrán que regir aquello. José Antonio. Sí, señor Garzón, buenos días. ¿Usted está a favor o está en contra de las expropiaciones del gobierno boliviano de empresas españolas? Pues no estoy ni a favor ni en contra, es una decisión que compete. ¿Le da lo mismo la gobierno. suerte que corran los empleados y los trabajadores españoles de esas empresas? No, desde luego mi preocupación son los empleados, pero los empleados O sea, de que todas le da lo mismo no. que nos expropien que no nos expropien. Vamos a ver, vamos a particularizarlo. Bien. A mí me preocupan los empleados y evidentemente los trabajadores de todas partes del mundo, no solo los españoles. Entonces también los partimos bolivianos. de esa decisión. Es una decisión, la de Bolivia reciente, pues una decisión legítima. Han anunciado ya que pagarán una indemnización cuando corresponda en un proceso de negociación dentro de la legalidad internacional. Es una decisión que compete al gobierno de Bolivia, que ha decidido que hay unos recursos, una riqueza en su país que no se está gestionando de forma eficiente para su población. Me parece absolutamente importante recalcar eso porque está pensando en su población. Otros países, pues como nosotros, hemos decidido que entre el PP y el PSOE, que lo hicieron, lo plantearon, la privatización de AENA, que todavía no se ha finalizado, pero hay otro tipo de políticas posibles que son las que está haciendo Bolivia y me parece que sí, que le parece muy bien que Bolivia expropie empresas españolas. Me parece una herramienta. Eso no garantiza que funcione, no garantiza que funcione, pero es una herramienta. Lo de herramienta no lo había es una herramienta. Tenemos una riqueza, es muy sencillo, tenemos una riqueza y tenemos recursos. Los ponemos a disposición de una minoría o los ponemos a disposición del pueblo y cada gobierno que elija en consecuencia de sus idearios. Y a los trabajadores españoles que se buscan la vida, ¿no? Los trabajadores españoles pues tendremos que dar trabajo en esta estructura nacional que es la nuestra. Entonces, sí, cada gobierno piensa, evidentemente... En Bolivia, desde luego, no. Bueno, lo de Bolivia es un gobierno absolutamente legítimo, democrático, su pueblo lo ha apoyado, igual que se apoyó Repsol y YPF en Argentina. Sí, pero no han pagado todavía ninguna expropiación. ¿Perdón? No han pagado todavía ninguna de las 3 expropiaciones que han hecho este año. Están en un proceso de negociación ya anunciado y evidentemente pues eso corresponde a nuestro gobierno y al gobierno del país que ha hecho esa medida. Agradecemos hoy al diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que nos haya acompañado en directo en los desayunos y decirle que seguiremos con mucha atención el debate del Estado de la Nación que empieza mañana. Pues muchísimas gracias. Hasta otra ocasión, es momento de echar un vistazo